Hola, soy Jessica, tengo 34 años. Parece que mi cuñada menor consiguió un hallazgo raro, pero en serio, ¿por qué hace alarde de ello? ¿No debería mi hermano priorizar la familia sobre las cosas llamativas mientras me preparaba para el gran día en el que encontré consuelo, espiando a mi gato a través de una cámara para mascotas? Embargo, lo que la cámara para mascotas mostraba no era a mi amado gato, sino a mi cuñada que asistía a nuestra boda. Una guare de la cámara para mascotas en la habitación, ella estaba hurgando libremente entre mis pertenencias personales. Cuando le mostré esto a mi esposo, explotó como un calentador de agua y entró en la donde sus familiares estaban esperando transmitiendo las imágenes en vivo a toda la familia. Mi cuñada fue sorprendida tarareando una melodía mientras expresaba sus quejas sobre mi esposo y probándome mis artículos personales. Al ver su comportamiento escandaloso, mis suegros palidecieron y salieron apresuradamente minutos después. Un merecido castigo devastador estaba reservado para mi cuñada, quien pensó que no habían atrapado y tomó acciones audaces. Trabajando en la empresa a la que me uní en mi último año de universidad durante 3 años, aproximadamente 2 años después de comenzar a trabajar, un colega a quien comencé a considerar como más que un amigo me confesó su deseo de tener una relación seria con intención de casarme. Acepté su propuesta sin dudarlo. Ha pasado un año desde entonces y ahora estamos en pleno apogeo preparándonos para el matrimonio. Nuestra nueva casa está ubicada no lejos de la casa de mis suegros y con el pretexto de un regalo de bodas nuestros padres contribuyeron, poco a poco, y compramos una casa unifamiliar usada. El monto restante del precio compra estaba cubierto por una hipoteca, pero como mi esposo y mis suegros acordaron seguir trabajando después del matrimonio, estábamos optimistas de que trabajar juntos nos permitiría pagarla antes. Fue una razón para elegir una casa unifamiliar. Tengo un amor extraordinario por los gatos y vivo rodeado de varios gatos en la casa de mis padres cuando decidí asistir una universidad en otro estado y tuve que vivir solo. Por supuesto, nunca consideré separarme. Mis padres se opusieron firmemente a que llevara un gato conmigo para vivir solo, pero los persuadí diciéndoles que trabajaría a tiempo parcial y me haría responsable de ello. Al final solo pude traer un gato de la casa de mis. Pero me enorgullezco de no dejar que mi gato se sienta privado mientras equilibraba mis estudios y mi trabajo a tiempo parcial después de graduarme. Continué viviendo en el mismo apartamento que admite mascotas, pero después de casarme era innegable que el apartamento era demasiado pequeño. Me entristecía mucho pensar en posiblemente tener que devolver a mi gato a de mis padres. Para mí los gatos son casi como almas gemelas. Tener a mi querido gato conmigo me permite soportar exámenes difíciles y superar la soledad de vivir sola. Por primera vez mi esposo tomó conciencia de mi pasión por los gatos incluso antes de que empezáramos a salir. Él estaba de acuerdo con tener un gato. Embargo, era un desafío encontrar un apartamento o condominio que admitiera mascotas. Encontrar un espacio pequeño adecuado para una sola persona no fue demasiado difícil, pero considerar a 2 adultos y la posibilidad de que hubiera niños en el futuro junto con consideraciones de alquiler, la búsqueda estaba resultando difícil. Un día cuando fuimos a la casa de suegros para presentaciones de boda, me llevé bien con mi suegra por nuestro amor por los gatos. Mi suegra, aunque era la propia lavera local como mis suegros, así que pensé que podría tener información sobre alquileres que admitan mascotas y la consulté. Estaba encantada ante la perspectiva de vivir con un gato y me con mucho entusiasmo. ¿Por qué no comprar una sola familia? Resulta que a mi suegra le encantan los gatos y vivió con ellos antes de casarse, pero tuvo que dejar de convivir con ellos después de descubrir la alergia a los gatos de mi suegro. Con estos antecedentes y tal vez sintiéndose un poco culpable, mi suegro Ley no argumentó en contra de la idea y decidió ayudar a financiar la compra de nuestra casa. No parecía justo depender solo de mis suegros, así que cuando les expliqué la situación a mis padres, se ofrecieron a ayudar por el bien del gato. Mi padre seguía insistiendo en que era estrictamente para el beneficio del gato. Mi madre me dijo que simplemente es tímido. No te preocupes, es un regalo de bodas, y compartió una sonrisa de complicidad. Mi papá siempre ha sido tímido a la hora de expresar sus verdaderos sentimientos y no es que él necesitara ser tímido en un momento como este, así que mi madre y yo no pudimos reírnos juntas. Así, con la ayuda de nuestros padres pudimos instalarnos en nuestro nuevo hogar mucho antes de lo esperado y decidimos mudarnos antes
La boda mi suegra, que adora a los gatos, todavía tiene unos 50 años, trabaja a tiempo parcial algunos días, tiene pasatiempos, y como un reloj, se rejuvenece mensualmente en un café para gatos. ¿Qué es ese tipo de persona que pensé que sería nuestro gato? Me acerqué a ella en poco tiempo, así que rápidamente la invité a nuestro nuevo lugar. Para mi sorpresa, nuestro gato se encariñó con ella más de lo que imaginaba y parecía divertirse mucho desde entonces. Ha estado visitándonos con frecuencia, no solo para jugar. El gato, pero también para compartir recetas duraderas y revelar en secreto los platos favoritos de mi esposo. Ella realmente hace todo lo posible y eso ha hecho que mi relación con ella sea muy buena. Mi esposo y yo ya vivimos juntos en nuestro nuevo hogar, así que se siente como si la vida matrimonial ya hubiera. A pesar de que la boda aún está por delante, trabajamos en la misma empresa, pero una vez que se decidió nuestro matrimonio, mi esposo fue transferido a otro departamento, parece que ya había solicitado una transferencia, por lo que está bastante emocionado por mudarse al departamento que él quería que nuestro horario de trabajo fuera el mismo. Volvemos a casa a diferentes horas. Quien llega primero empieza a preparar la cena y creo que le va bastante bien dividiendo las tareas domésticas por la mitad durante el viaje. Mi marido suele leer el periódico debido a su trabajo, mientras que yo he convertido en una rutina controlar a nuestro gato a través de la cámara. Mascotas que instalé en casa, incluso en el tren lleno de gente. Que mi gato me calme reduce mi estrés a la mitad. Es solo una cosa buena tras otra. La conversación puede saltar un poco, pero cuando fui a la casa de la familia de mi esposo para presentarme formalmente, los suegros no fueron los únicos que. Por primera vez. Había oído hablar de su hermana soltera desde que empezamos a salir. Mi cuñada es todo un espíritu libre. Le apasionan los viajes internacionales en lugar de mantener un trabajo regular, hace varios trabajos a tiempo parcial para ahorrar para sus viajes. Parece que está viviendo el sueño. Siempre pensé que era genial tener pasiones. Las personas con sus propios intereses tienden a respetarse entre sí. Otros y nos llevamos muy bien, así que no tener un horario de 9 a 5 o ser espontánea no fue un gran problema para mí. La verdad es que mi propia decisión de trabajar a tiempo completo fue en gran medida para mantener un estilo de vida de gatos y el atractivo no se me pasó por alto el hecho de tener licencia pagada en caso de que le sucediera algo, normalmente eso no se consigue en los trabajos a tiempo parcial. Me encanta viajar cuando vivía en casa. Realicé algunos viajes familiares internacionales para aprender sobre mundos desconocidos siempre es una ventaja y pensé. Me llevaría bien con mi cuñada, mi esposo, sin embargo, me habló de como nave. Mi pensamiento era que se desahogaba de todos los problemas que había tenido debido a ella, como su dinero mágicamente psiquiatra o como ella recurrió a los ahorros que él acumuló gracias a su propio trabajo a tiempo parcial, pensando que su era demasiado vulnerable. Hizo que sus padres le abrieran su propia cuenta bancaria, pero incluso entonces parecía que ella de alguna manera se retiraría de ella sin su consentimiento. En el pasado usaba pines fáciles de recordar que prácticamente le daban rienda suelta, dijo. Se sentía como si le hubieran robado. Estaba bastante enojado, tal vez reviviendo esas. Porque ella también tenía la costumbre de usar y romper sus cosas sin preguntar. Parecen estar en muy malos términos. No parecía haber ninguna mentira en el lado de la historia de mi marido y no sonaba exagerado, pero no quería tomar partido y amargar mi relación con mi cuñada. Leí incluso antes de que comenzara mientras asentía. Con mi esposo adentro, me recordaba a mí misma permanecer neutral, pero vaya, la cuñada que conocí no se parecía en nada al cuadro que mi esposo pintó, ella era algo completamente diferente después de las presentaciones y autopresentaciones. Terminamos y comenzamos a profundizar durante la cena con los suegros. Ella comenzó a hablar sobre sus pasatiempos. Era fácil hablar con ella a pesar de la fricción con mi esposo. Sentí que, como compañera, podíamos hacerlo funcionar. Tiene poco más de 30 años. Pero parece ver el mundo a través de lentes de color rosa, probablemente debido a su estilo de vida despreocupado, pero, de nuevo, algunas personas no muestran su verdadero yo y ponen una
¿Ella estaba en guardia a mi alrededor o estaba jugando con el poco confiable Le por consideración? Sin embargo, lo que estaba pensando a medida que la atmósfera cálida y amistosa de la reunión llegó a sus últimas etapas, mis suegros abordaron formalmente el inicio de nuestras relaciones familiares con palabras de aliento. Mi suegra, basándose en su mencionó que es difícil lograr un equilibrio. Trabajo y tareas domésticas desconocidas, por lo que nos animó a apoyarnos mutuamente desde que mi esposo decidió apoyar la continuación de mi carrera, aseguró con confianza que podía encargarse de las tareas domésticas. Habiendo aprendido los entresijos de su madre, quien a su vez estaba un poco preocupada y preguntaba. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en preguntar, dijeron, y el encuentro para nuestra boda debería haber terminado con una buena nota, hasta que mi cuñada, ajena al estado de ánimo de ambos, trabajando significa que tú. Estaré rodando en D, cierto, estarás ahorrando para un día lluvioso, si termino soltero y una anciana, usarás ahorros para cuidarme, ¿verdad? La idea era que deberíamos arreglárnoslas solo con el salario de mi esposo. Y guardar todo mi sueldo para que si mi cuñada nunca se casaba y envejeciera, usáramos ese dinero para mantenerla. Me quedé atónito, me tomó un momento comprender lo que había dicho y me quedé sin palabras, pero mi esposo entendió al instante. ¿Estás bromeando? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por tu jubilación cuando elegiste vivir tu vida sin planificarla? Respondió bruscamente, dejó en claro que su comentario irrespetuoso no era asunto nuestro y la puso firme. En su lugar, los suegros también estaban demasiado nerviosos para reírse de tal comentario y la enviaron fuera de la habitación. Por su grosería después de este incidente. Evité conscientemente cualquier interacción con mi cuñada. Creo que todos son libres. Elegir su propio camino en la vida, pero ¿quién le pediría a alguien a quien solo conocen desde hace unas horas que los cuide en su vejez, considerando lo que me contó mi esposo sobre su hermana usando su dinero? Salario de sus trabajos a tiempo parcial, a voluntad, ahora sentía que ella estaba apuntando a mis ingresos, parecía muy ansiosa por venir a nosotros con las manos extendidas y no podía agradarme, fácilmente pisoteó mi intención de cerrar la brecha y llevarnos bien, incluso si ella dijo que era solo una broma para aligerar el ambiente. Ambiente ya había sido agradable y una broma de tan mal gusto no es graciosa. Ella era solo una niña inmadura que no podía leer la habitación incluso después de su escandaloso arrebato. Hice arreglos para visitar a mi casa de la ley cuando supe que mi cuñada estaría trabajando a tiempo parcial, por lo tanto, desde momento de nuestra reunión inicial hasta el día de nuestra boda, nunca volví a ver su cara hasta el final. Mi esposo se negó a permitir que su hermana asistiera a la boda. Entendí sus sentimientos ya que yo tampoco quería ningún arrebato o comportamiento extraño en nuestra boda, sin embargo, preocupado por lo que ella podría hacer. No la invitaban. Convencí a mi esposo de que sería mejor tenerla allí bajo la atenta mirada de alguien. Él aceptó de mala gana mi sugerencia. Francamente, yo también estaba nervioso por lo que ella podría hacer frente a mis padres, parientes y amigos. Los suegros dijeron que la vigilarían de cerca, así que tenía que confiar en. Pero mi cuñada, Lab, logró arruinar todo con sus escandalosas acciones. Ya no se trataba solo de nosotros. Ella había creado una situación que involucró a los suegros y a todos los familiares. Después de que mi esposo y yo llegamos al lugar y nos cambiamos en nuestros respectivos camerinos. Vino al mío. Él vestía un chaleco color claro y un traje de mañana, mientras que yo llevaba un vestido de novia blanco que dejaba al descubierto mis hombros y espalda. El vestido y el velo eran demasiado largos para que yo pudiera moverme por mi cuenta. Sería egoísta de mi parte preguntar que se quedara porque me sentía sola ya que él tenía saludos hacer con sus compañeros de trabajo, así que me alegré mucho cuando vino a mi camerino. El tiempo hasta el inicio de la ceremonia de la boda también sirvió como un sólido tiempo para llenar el tiempo para mí, ¿no es así? Durante mucho tiempo, se ha convertido en parte de mi rutina diaria, lo que significaba controlar nuestro amado gato a través de la cámara de la mascota y sentir esa sensación cálida y confusa cuando entró mi esposo. Estaba a punto de mirar a través de la cámara de mi teléfono. Se había vuelto bastante el amante de los gatos desde que empezamos a vivir con uno. ¿Quieres ver juntos?, le pregunté y me dijo. Siguiera al parecer no estaba acostumbrado a los chaqués que llevaba y parecía que esa era la menor de sus preocupaciones, aprovecharse de la amabilidad de mi esposo. Miré hacia la cámara de la mascota,
pero lo que se mostraba no era mi amado gato sino mi cuñada. Habíamos recibido un mensaje de mi suegra mientras nos mudábamos. Lugar, la esencia del asunto era que iba a traer a mi cuñada a Devenio ahora que habíamos acordado mantenernos informados para que mi cuñada no causara problemas a otros invitados. Mi suegra nos había asegurado que desde entonces ellos estaban conduciendo, no habría acciones sin supervisión, así que estábamos tranquilos. Pero, ¿qué era todo esto? Llamé. Mi esposo en voz alta en ese momento, aún sin darme cuenta de la gravedad de la situación, mi esposo comentó ingenuamente que no necesitaba hacerlo. Grité para ser escuchado, pero se quedó sin palabras después de ver la transmisión en vivo desde la cámara para mascotas, de manera inusual soltó algunos improperios, estaba claro que su ira. Demasiado intensa para contenerla, luego giró sobre sus talones y salió furioso del camerino. Lo seguí. Con prisa considerando que era probable que tropezara con mis tacones, me los quité incluso si parecía indigno. Me quité el velo meticulosamente colocado y con valentía levanté el dobladillo de mi vestido para correr. Mi esposo se dirigió directamente a la de espera de la familia para dar la familia fuera de la ciudad un lugar cómodo para descansar en lugar de la habitual sala de espera. Se había preparado una sala lo suficientemente espaciosa para un pequeño banquete gracias al tamaño. La sala tenía una gran pantalla instalada. Cuando alcancé a mi marido toda la familia se quedó. No entendiendo sus acciones, estaba diciendo algo a sus padres, pero su enojo era tan intenso que faltaba el tema de sus oraciones. Notando que lo había alcanzado, pidió prestado mi teléfono inteligente. Con mi teléfono, proyectó la tarifa en vivo desde la cámara para mascotas en el pantalla grande y subí el volumen para que todos la esquina pudieran escuchar. La pantalla mostraba a mi cuñada tarareando una melodía mientras hurgaba en la habitación. Al principio los familiares de mi esposo pensaron que era algún tipo de sketch viendo su comportamiento con consternación. Incluso algunos murmullos de exasperación sobre cómo ella siempre había sido de las que hacía cosas escandalosas, pero en el momento que mi cuñada comenzó a despotricar contra mi esposo con la melodía de su tarareo, la atmósfera en la habitación se volvió gélida. Él está excluyendo a su propia hermana. ¿Qué pasa con ese tipo tomándote con mi cuñada? No es gran cosa. Por supuesto, las cuentas de mi cuñada con un empleo remunerado. Ella también dijo. Cuando mi hermano le dio a su esposa ese elegante anillo de compromiso. A veces compra joyas de moda, apuesto a que eso fue todo para mí, murmurando para sí misma que no debería necesitar los accesorios que solía usar cuando era soltera. Mi cuñada rebuscó meticulosamente en mi cómoda, incluso dijo que cobraba cualquier cosa. Eso le convenía ni parecía valioso. Le había dado a mi suegra una llave de repuesto para que pudiera jugar con el gato en cualquier momento. Sabiendo esto, mi cuñada, a quien habían prohibido la entrada a nuestra casa, se aprovechó de mi madre. La ausencia de mis suegros durante la boda para colarse y buscar objetos de valor. Comprender la situación. Mis suegros inmediatamente se pusieron pálidos y se disculparon conmigo cuando llegamos al lugar que mi cuñada se excusó para usar. Ir al baño, independientemente de si mi cuñada necesitaba ser vigilada durante todo el camino hasta el baño, cualquiera pensaría que si llevas a alguien a un lugar se portaría bien. Mi esposo y junto con mis suegros nunca pensamos que mi hermana, mi cuñada, haría algo tan drástico como dirigirse al lugar donde asumimos que nos avisarían cuando ella llegara. ¿Quién hubiera pensado que el mismo día de la boda de su propio hermano se colaría en nuestra casa para cometer un robo de mi información? Las leyes se disculparon, enfatizando que detener las acciones de mi cuñada era la prioridad, y con eso mi suegro salió corriendo de la sala de espera. Mi suegra lo siguió. Los familiares por parte de mi esposo parecían incapaces de poder hacerlo. Captar la situación. Tal vez estaban luchando por organizar sus sentimientos, aterrorizados de que pudiera surgir un criminal de la ajeno a la conciencia de los familiares. Mi cuñada, al encontrar accesorios de marca en mi tocador, se los probó mirándose en el espejo con una sonrisa de satisfacción e incluso comprobando su valor de reventa en su teléfono. Los familiares que quedaron en la sala de espera comenzaron a quejarse del comportamiento de mi cuñada y su desconfianza hacia los suegros que la habían criado. Cuestionaron la crianza, sugiriendo que ser un aprovechado y soltero pasado 30 le da este comportamiento. Con respecto a esto, creo que es cuestionable si mi esposo debería disculparse desde el principio. No le importan las opiniones de los familiares y parece que está pensando en cómo hacer que su espíe sus tonterías.
Me di cuenta de que estaba tratando desesperadamente de controlar su enojo mientras apretaba el puño una y otra vez. Sentí enojo e incredulidad, pero estaba convencido de que mi cuñada y yo éramos personas fundamentalmente diferentes. Hablar con una persona así es simplemente un desperdicio de tiempo, incluso si sufren un revés simplemente. Duermen y lo olvidan por completo al día siguiente, no aprenden de sus errores ni tienen ninguna intención de crecer, no son más que la escoria de la sociedad, solo capaces de pensando en cómo vivir la vida de la manera más fácil. Juré que incluso si mi esposo o mis suegros me rogaran y me pidieran perdón, nunca dejaría entrar, pero dudo que mi esposo quisiera eso de todos modos. Unos 10 minutos después de que los suegros había salido furioso, el vídeo en vivo tomó un giro dramático cuando mi cuñada estaba absorta en su búsqueda. Mi suegro se lanzó a la habitación antes de que pudiera darse la vuelta ante el sonido de la abriéndose. De repente la agarraron detrás, completamente desconcertado. ¿Qué estás haciendo aquí en la casa de mi hijo y mi nuera en la que estás prohibido? Su cara estaba claramente conmocionada. Nuestra nueva casa no estaba equipada con medidas de seguridad. Parecía que ella había hecho su tarea sabiendo esto. Debió haber encontrado una manera de hacer sin que los ojos vigilantes de su suegra supieran muy bien que mi suegra tenía una llave de repuesto, pero parecía que no había pensado en lo que pasaría si la atrapaban. Estaba tropezando por sus palabras, tratando de poner excusas. Mi cuñada me preguntó. Incluso encontré las joyas como prueba. En ese momento, siguiendo a mi suegra a la habitación sosteniendo un teléfono inteligente, y exclamó en voz alta que tenía que denunciar la entrada ilegal a la policía. ¿Por qué le preguntaría a alguien que está prohibido y por qué lleva las joyas que, según usted, pidió? Las débiles excusas de mi cuñada fueron recibidas con argumentos sólidos por parte de mi suegra y mi cuñada buscó una oportunidad de escapar. Mi suegro la inmovilizó con todo su peso. Ella se quejaba de que le dolía, que se asfixiaría hasta morir, pero mi suegro le dijo firmemente que si ella tuvo fuerzas para gritar que no iba a morir. En ese momento llegó la policía, habiendo sido notificada que se a mi cuñada como intrusa, pero ella se resistió a repetir solo porque entré a la casa de un familiar que está invadiendo. Son los policía aquí, idiotas. Mi suegra le informó que todas las pruebas estaban ahí y que toda la familia había visto lo sucedido en tiempo real, revelando la existencia de la cámara para mascotas. Mi cuñada vio la cámara del dormitorio, parecía admitir su derrota y la policía se la llevó silenciosamente. Suspiré aliviado al ver eso. No había pensado que los suegros la entregarían a la policía, pero agradecí que le impusieran una sanción adecuada, pero el hecho de que el acto criminal de una hermana real fue expuesto hizo fuera complicado sentirse simplemente feliz por ello. Incluso si se odiaban y no se llevaban bien, todavía eran hermanos y yo creía que él debía tener sus propios pensamientos al respecto. El lado de mi esposo estaba alborotado al pensar que había surgido un criminal de la familia. Algunos estaban decepcionados, mientras que otros expresaron abiertamente su enojo. Una vergüenza para la familia. En medio de esto, los suegros que habían entregado a mi cuñada a la policía regresó con naturalidad. La boda no pudo llevarse a cabo en estas circunstancias y por supuesto fue cancelada. Había personas que habían viajado largas distancias para celebrar con nosotros y otros que, finalmente, habían logrado despejar sus para estar allí. Sentimientos de arrepentimiento y un deseo de comprensión se entremezclaban dentro de mí. Mis suegros rápidamente sintieron cómo me sentía y repetidamente inclinaron sus cabezas hacia nosotros disculpándose por el giro de los acontecimientos. La suegra se culpó por no vigilar mejor a su hija, disculpándose repetidamente con nosotros. Ella también permaneció en silencio, tomando en los comentarios furiosos de toda la familia por haberles traído tal desgracia y seguir disculpándose sin cesar. Después de escuchar que el lado del novio estaba en un caos, mis padres preocupados entraron a la habitación al ver a los suegros disculpándose con la familia del novio y se dieron cuenta de que algo estaba mal. Seriamente. Y me pidió una explicación. Podría decir que mi cuñada había irrumpido en nuestra nueva casa para robar, pero no sabía cuánto me creerían. Y luego, al notar que mis padres estaban allí, mis suegros se acercaron y sin ninguna explicación me disculpé con mis padres cuando los suegros revelaron lo que su hija había hecho. Mis padres expresiones se complicaron. Mi esposo sabía que su hermana tenía problemas, pero no tenía idea de que ella era tan tonta. Junto con sus padres se disculpó con los míos. A pesar de ser también fui una víctima, pero ni mis padres ni yo pudimos simplemente decir, no te preocupes por eso, y un silencio pesado e indescriptible flotó
El aire después de ordenar sus pensamientos, mis padres dijeron que dejarían las decisiones futuras en nuestras manos, pero aceptaron cancelar el contrato. Boda por el momento, más tarde mi cuñada salió libre con solo una multa porque era su primera infracción y en realidad no había robado nada, si la hubieran atrapado después de revisar la nueva. El robo se habría sumado a ella, no habría salido libre con solo una multa. Mi esposo dijo amargamente que debería haber sido arrestada por robo y pasar algún tiempo en la cárcel. Yo estaba un poco de acuerdo en no querer tener nada que ver con ella en el futuro, aunque mi cuñada. La ley se salió. La multa, ahora tenía antecedentes penales y sus suegros la reprendieron severamente por irrumpir en la casa de alguien mientras estaban fuera, incluso si ella fuera familia. Mi hija distinguiría el bien del mal mucho después de los 30 años, mi padre. Mi cuñada se enfureció hasta el punto de que pensé que sus venas podrían estallar y que él la repudió en ese mismo momento. Ella tuvo que pagar todos los gastos relacionados con la boda, incluidos los incurridos por la cancelación. Mi cuñada, que había arruinado todo. Sus ingresos laborales a tiempo parcial se vieron obligadas a pedir prestado a todos los prestamistas para cubrir los costos. Por supuesto, algunos prestamistas tenían buena reputación, que otros eran turbios, bordeaban los límites de la ley y ahora se enfrentaba a un futuro de trabajo duro y ser perseguida por los cobradores de deudas. Incapaz de aceptar esta serie de eventos, mi cuñada recurrió a las redes sociales para desahogar sus frustraciones y buscar validación, pero en lugar de eso, desató una tormenta de... Su nombre real en la foto y sus antecedentes penales se difundieron por todo Internet y una búsqueda los mostraría. Más tarde eliminó sus publicaciones, pero alguien había guardado los registros y sus peroratas nunca desaparecieron realmente de Internet, incluso cuando creó nuevas cuentas de redes sociales, la descubrieron rápidamente, asegurando que su pasado criminal la seguiría. Fue de su parte anterior tiempo porque tener un criminal trabajando allí podría empañar la reputación del establecimiento y fue despedida de otros trabajos después de ser descubierta por compañeros de trabajo que sabían de su infamia. Actualmente está luchando trabajando en trabajos físicamente exigentes como la construcción, apenas pagando sus deudas. Dijo que retomar su pasatiempo de al extranjero es casi imposible ahora que todo se calmó. Tuvimos una pequeña boda íntima solo con amigos cercanos y familiares, fue una boda Dioe con colegas y amigos, pero estuvo llena de amor y será un recuerdo preciado. For Life hemos adoptado un nuevo gato y estamos pasando nuestros días felices rodeados del gatito y de personas. Corazón.